Lo que digo es que vamos a trabajar con estas funciones que son funciones convexas diferenciables y que realmente son simplemente funciones de varias variables. Lo que ocurre es que nos vamos a centrar un poco más en ese marco geométrico. ¿Por qué digo en el marco geométrico? Porque si tú recuerdas lo que ocurría con una función diferenciable y corriente de varias variables, por así decirlo, vamos a ponerlo aquí un momentito. Es decir, cuando teníamos una función, vamos a poner f, que iba de un cierto conjunto, o poníamos directamente a lo mejor simplemente Rn, ¿no? Es decir, de Rn a R, de varias variables, para estudiar la diferenciabilidad en un punto x0 perteneciente, que realmente este punto tiene n componentes, ¿no? Un punto x0 de Rn, debíamos ver si estudiamos un límite, ¿verdad? Que era un límite en varias variables. Si el límite cuando x tiende a ese punto x0, ¿y qué teníamos que estudiar? Un cociente. Un cociente donde aparecía lo que vale la función f en el punto x. Le resto lo que vale la función f en el punto x sub 0. Y le restábamos otra cosa. Le restábamos el gradiente de la función f en el punto x sub 0. Todo eso multiplicado escalarmente por el punto x menos x0. Y lo dividíamos entre x menos x0, pero ¿qué ocurre? Que si pongo simplemente x menos x0, claro, x menos x0, un vector de n componentes, ¿verdad? Entonces no puedo dividir por un vector. ¿Cómo convierto eso en un número? Calculo el módulo de este número o de este vector. ¿Qué ocurre? Que para la diferenciabilidad lo que queríamos es que este límite tenía que valer forzosamente 0. Si ese límite valía 0, entonces nuestra función de varias variables era diferenciable en ese punto x sub 0. ¿Hasta ahí bien? Realmente, antes de ver esta definición, había una definición previa. Porque la definición previa de diferenciabilidad no aparecía ese gradiente de f de x sub 0. Lo que te decía era, no, 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 no. Tú coges y en lugar de poner esta f de x sub 0, tú esto lo quitas. Y tú pones aquí una cierta aplicación t evaluada en el punto x sub 0. ¿Y quién era esta t? Ah, pues mira, donde t que va de Rn también en Rn es una aplicación lineal. Vamos a poner adecuada. Es decir, que tú tenías que hacer el esfuerzo de encontrar esa aplicación lineal. ¿Qué ocurre? Que en la práctica te decían, oye, no, es que esa aplicación lineal que tú estás buscando es justamente el gradiente de la función en el punto. Es decir, resulta que esa aplicación t que nosotros buscamos en el punto x sub 0 era simplemente nuestro gradiente de f en el punto x sub 0. ¿Vale? Me dabas un punto x sub 0 de n componentes y me devolvías el gradiente de f también con n componentes. Entonces directamente en la definición poníamos automáticamente el gradiente. Vale. Esto sería la definición que estamos acostumbrados a ver. Aquí, sin embargo, vamos a tratar de buscar una definición un poquito más enfocada en el marco geométrico. Entonces vamos a cambiarlo un poco, aunque signifique exactamente lo mismo, lo vamos a cambiar un poco para adecuarlo a las funciones con las que nosotros queremos trabajar. Entonces,
Para empezar, no vamos a escribir Rn ni R, sino que vamos a escribir E sub n y E sub 1, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente cuestión de notación. Y vamos a poner ahora la definición de diferenciabilidad con lo que nosotros vamos a estar trabajando aquí. Así, definición sea f una función de varias variables que va de E sub n, perdón, de un cierto s contenido en E sub n en E sub 1, simplemente una función. De momento no le vamos a poner ningún apellido especial. Función con S distinto del vacío. Y no le vamos a pedir nada especial a nuestro conjunto S. Luego sí vamos a añadir propiedades de que sea convexo, abierto, etc. De momento vamos a reescribir la definición que hemos visto antes, pero para como nos interesa tenerla a nosotros. Entonces, decimos que nuestra función f es diferenciable en un punto. Vamos a ponerle x rayita, pero sí le vamos a pedir a este punto que esté en el interior del conjunto S. Oye, que a lo mejor el conjunto S no es abierto, no pasa nada. Pero para que sea diferenciable en ese punto, necesitamos ver que existen las siguientes cosas. Si existen, por un lado, dos cosas. La primera, un vector. Voy a cambiar un poco la definición del libro y ahora vemos el porqué. Un vector V perteneciente a Rn. Y la otra cosa que necesitamos que exista es una aplicación o función alfa que vaya de E sub n en E sub 1, tales que lo que tiene que ocurrir es que en lugar de expresarlo con límite, yo tengo que ser capaz de expresar la función f de x en cualquier punto, justamente como lo que vale la función f en el punto x rayita más ese vector v multiplicado escalarmente, depende de si dice los vectores v son columnas, entonces pondría v traspuesto multiplicado, y este es el producto normal y corriente, por x menos el x rayita, más la norma de ese elemento x menos x rayita por esa función alfa, que la función alfa va a depender de dos parámetros. Por un lado, alfa va a depender del punto x rayita. Y por otro lado, alfa va a depender bien del punto x, pero podemos pensar como de la diferencia del x con el x rayita. Siempre tengo que ser capaz de expresar la función f de este modo, sea cual sea el punto x que yo coja del conjunto S. Pero queremos que haya un comportamiento de esta función alfa. Y ese comportamiento que queremos es que se verifica que si yo estudio el límite de esta función cuando x se acerca al punto x rayita de nuestro alfa de x rayita, punto y coma, x menos x rayita, nosotros queremos que eso sea igual a 0. Esa es la condición que ponemos. Entonces dice, hostia, esto parece a priori que no tiene absolutamente nada que ver con la definición que hayamos visto hasta ahora de funciones diferenciables, ¿verdad? Pero fíjate que sí hay una relación. Es decir, nota, observemos que si nosotros utilizamos esta nueva definición de diferenciabilidad, esto lo que significa es que tu f de x lo puedes expresar como el f de x rayita más ese que hemos puesto aquí, vector v, ¿verdad? V traspuesto por el x menos x rayita más hemos puesto luego este norma o esta norma del x menos x rayita por alfa, esta función evaluada en el punto x rayita y en el x menos x rayita, ¿verdad? Oye, podemos reescribir esto, ¿no?
podemos decir, ¿qué me impide pasar esto para la izquierda, esto para la izquierda? Es decir, yo tengo f de x menos f de x rayita menos v traspuesta por el x menos x rayita menos la norma del x menos x rayita por el alfa del x rayita punto y coma x menos x rayita. ¿Eso cuánto tiene que ser entonces? Si lo hemos pasado todo para la izquierda, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? ¿Vale? Si x es distinto de x rayita, entonces puedo dividir toda la expresión por la norma del x menos x rayita, ¿verdad? Y nos quedaría f de x menos f de x rayita menos el v traspuesta por el x menos x rayita. Fíjate, todo esto dividido entre la norma del x menos x rayita. Y ahora aparece un menos. ¿Qué ocurre? Que cuando divido esta norma con la norma nos queda simplemente la función alfa de x rayita punto y coma x menos x rayita, ¿verdad? Todo eso igualado a 0. ¿Y entonces qué puedo hacer? Puedo tomar límite cuando el punto x se acerca al punto x rayita, porque esto ahora se verifica sea cual sea el punto x perteneciente a S. Luego, tomando límite cuando x tiende al punto x rayita, obtenemos que, por un lado, el límite cuando x tiende al x rayita de nuestra f de x menos el f en ese punto x raya menos el v traspuesta por el x menos x raya dividido entre la norma del x menos x rayita menos el límite cuando x tiende al x rayita de alfa x rayita punto y coma x menos x rayita. Todo eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Pero precisamente hemos dicho que la condición que le pedimos a la función alfa es que este límite valga 0, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué nos quedamos justamente? Con la definición que conocíamos ya de diferenciabilidad de funciones de varias variables. O sea que lo que estamos haciendo es simplemente reescribir esa definición, pero de forma diferente. Precisamente en esa definición, esa aplicación lineal, ese v que ponemos aquí, sabemos quién era, ¿verdad? Era justamente el vector gradiente. Oye, es que este v que llegamos a la definición que conocíamos de diferenciabilidad de funciones de varias variables era el vector gradiente. Por lo tanto, ¿cuál es en realidad este vector v que debemos encontrar nosotros para colocar aquí? Ese vector v es justamente el vector gradiente. Es decir, nota, el vector v perteneciente a Rn que necesitamos para la definición. Vamos a poner entre paréntesis o entre comillas nueva de diferenciabilidad es precisamente el vector gradiente. Es decir, coger v igual al gradiente de la función f en ese punto x rayita. ¿Vale? Fíjate que nosotros aquí hemos hablado de diferenciabilidad en un punto del interior, ¿verdad? Lo cual significa que lo que nos interesa para estudiar la diferenciabilidad es trabajar con conjuntos abiertos. Obviamente, cuando yo tenga un subconjunto que es abierto, sí que puedo decir simplemente que es diferenciable en el abierto si lo es en cada uno de sus puntos. Es decir, segunda nota, si tenemos un subconjunto S' contenido en S con S' abierto,
diremos que f es diferenciable en el conjunto S' si f lo es en cada punto x rayita que cojamos del conjunto S', ¿vale? Entonces dice, bueno, precisamente lo que nos interesa entonces es tratar de estudiar qué ocurre con la diferenciabilidad, pero de las funciones muy concretas que son nuestras funciones convexas. A ver si con esas funciones convexas podemos obtener un mejor comportamiento. Ya hemos visto el otro día justamente que había un nuevo concepto que no teníamos antes, que era ese concepto de subgradiente. Y decíamos, oye, el gradiente de la función lo podemos calcular sin ningún problema. Y ese gradiente, geométricamente, nos estaba diciendo que tú cogías tu plano tangente, lo apoyabas en el punto de la gráfica y el vector gradiente me daba el vector normal o perpendicular a la gráfica en ese punto. Y el subgradiente buscaba una cosa parecida. Era ese vector, pero a lo mejor no había un único plano tangente, sino que había distintos planos o hiperplanos soporte que lo que hacían era apoyarse en la gráfica y dejar toda la función a un lado de ese hiperplano. ¿Vale? Dijimos justamente que si la función tenía un buen comportamiento, es decir, si la función era convexa, entonces solo había el qué. Un gradiente dependía de la diferenciabilidad de nuestra función. Si la función era diferenciable, entonces sí que había un único subgradiente que coincidía con el gradiente. En caso contrario, como ocurría por ejemplo con el valor absoluto en el piquito, podíamos encontrar distintas rectas o distintos planos que se apoyaban en ese piquito y que me daban distintos subgradientes. Pero precisamente tenemos un resultado que nos dice explícitamente lo que ocurría el otro día, es decir, proposición, que ese subgradiente es único cuando la función sea diferenciable, es decir, sea S contenido en SUN conjunto convexo, ya le empezamos a pedir un mejor comportamiento, no vacío, y f, una función que va de S contenido en SUN en SU1, que va a ser también una función convexa. Entonces, si nuestra función f es diferenciable, en un punto x rayita que cojamos del interior de nuestro conjunto S, porque a lo mejor el conjunto S no es un conjunto abierto, entonces el único subgradiente de f en x rayita es justamente ese vector g, que sería simplemente el gradiente de f en el punto x rayita. Es decir, en el caso de funciones diferenciables que sean convexas, que es lo que nos interesa a nosotros, el subgradiente es único. Y no es un concepto nuevo, es lo que ya conocíamos que es el gradiente normal y corriente. ¿Vale? Pero hemos visto precisamente que hay una quinta caracterización o definición de funciones convexas. Tenemos las funciones convexas y tenemos las funciones estrictamente convexas. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar precisamente que una función sea convexa o estrictamente convexa mediante este comportamiento con el gradiente? Pues sí que podemos dar una caracterización de estas funciones. Es decir, podemos obtener la siguiente caracterización de las funciones convexas
a través del comportamiento geométrico de gradiente. Entonces, tenemos nuestro resultado, primer teorema, que nos dice lo siguiente. Por un lado, sea, vamos a coger un conjunto S contenido en su n, que sea un conjunto convexo, abierto y vamos a pedirle no vacío. Y vamos a coger una función f que vaya de S contenido en su n en S1, que va a ser una función diferenciable en todo el conjunto S. Es decir, que es diferenciable en todos los puntos. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar es cómo podemos caracterizar la convexidad de la función f. Es decir, por un lado, uno, ¿qué tiene que ocurrir para que f sea convexa? Podemos dar una caracterización, es decir, un sí y solo sí, viendo el comportamiento que tiene con el vector gradiente. Si nos fijamos, que sea diferenciable nos diría que todo punto f de x se podría escribir igual a lo que vale f de x rayita más ese vector v, ¿verdad? Que ese vector v, ¿quién resulta que era? El vector gradiente. El gradiente de f x rayita. Ponemos traspuesta, si queremos poner el producto normal de matrices del x menos x rayita. Claro, y lo que ocurría es que si yo quiero poner la igualdad, ¿qué ocurre? Que tenía que haber una función, de modo que aquí salía la norma del x menos x rayita por esa función alfa del x rayita punto y coma x menos x rayita. Esto sabemos que ocurre seguro porque la función es diferenciable. Pero claro, yo no quiero comprobar que sea diferenciable, eso ya lo sé. Quiero ver qué debe ocurrir para que la función sea convexa. Y si recordamos qué ocurría con la parte geométrica del subgradiente, para que sea convexa el subgradiente que me decía que había un cierto vector, ese g rayito, de modo que la f de x era mayor o igual que f de x rayita más ese vector g por el x menos x rayita, ¿verdad? Pero como la función es diferenciable, ¿cuál es el vector subgradiente que hay? El vector subgradiente que hay es precisamente el vector gradiente. O sea que en realidad no hace falta que pongamos aquí este g, sino que puedo poner el gradiente, pero entonces esta igualdad se elimina con esta parte y se convierte en un mayor o igual. Y eso tiene que ocurrir sea cual sea el punto x que cojamos de nuestro conjunto S. Eso es lo que nos está diciendo aquí la convexidad o cómo caracteriza la convexidad gracias a que la función sea diferenciable. No hace falta hacerlo con subgradientes, porque solo hay un subgradiente que es el propio gradiente de la función. Hay una mejora o un segundo apellido que le podemos poner a nuestras funciones convexas, que son las funciones estrictamente convexas. ¿Y entonces qué vamos a tener para las funciones estrictamente convexas? Una casuística muy similar, es decir, f es estrictamente convexa si y solo si esta desigualdad que tenemos aquí es estricta, es decir, f de x es mayor estricto que el f de x rayita más ese subgradiente que es justamente el gradiente de f en el punto x rayita multiplicado por el x menos x rayita, sea cual sea el x que cojamos de S, pero hay un caso que no cogemos. Y es que el x no coincida con el punto x rayita, porque si cogemos justamente el punto x rayita, obtenemos una igualdad, ¿vale? Eso no nos interesa.
Esta caracterización implica realmente el comportamiento que tiene con los subgradientes, pero también podemos caracterizar la convexidad y la convexidad estricta directamente a partir del comportamiento que tiene el gradiente. De la siguiente forma, es decir, existe una alternativa que sería la siguiente. Teorema. Aquí diríamos, pues de nuevo, sea nuestro conjunto S, un conjunto de E sub n, conjunto convexo, abierto y no vacío, y una función f que vaya de nuestro S contenido en E sub n a E sub 1, que sea una función diferenciable. Entonces, también podemos caracterizar la convexidad y la convexidad estricta del siguiente modo. Por un lado, para que f sea convexa, lo único que vamos a estudiar va a ser qué ocurre con el gradiente. Es decir, vamos a coger dos puntos cualesquiera. ¿Cómo los quiere llamar? XY, X1, X2, X rayita, X tilde, lo que más coraje te dé. ¿Qué prefieres? Me da igual, la verdad. Ponemos, yo qué sé, XY. Vale. Venga, entonces lo que estamos diciendo es que si cojo dos puntos XY cualesquiera, es decir, para cualesquiera X y que cojamos de este conjunto S, tú vas a coger lo que vale el gradiente de f en ese punto X y le voy a restar lo que vale el gradiente de f en ese punto Y. Esto va a ser nuestro vector y lo vamos a multiplicar por ese vector diferencia x menos y. ¿Vale? ¿Qué quiero que ocurra? Para que esta función sea convexa, la diferencia de los gradientes por la diferencia de los puntos tiene que ser mayor o igual que 0. La convexidad estricta va a ser entonces muy similar. F va a ser estrictamente convexa si y solo si esta desigualdad que tenemos aquí es estricta, es decir, gradiente de f en el punto X menos gradiente de f en el punto Y por el X menos Y es mayor estricto que 0 para cualesquiera puntos X y que cojamos de S, pero la salvedad es que aquí exigimos que el punto X sea distinto del punto Y, ¿vale? Esa diferencia en esos dos puntos. Me dice, vale, todo esto está genial porque todo esto que estamos haciendo me permite obtener una caracterización de la convexidad mediante la derivada primera, que es el vector gradiente, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos lo que hemos hecho con funciones de una variable en la ESO, en bachillerato o en primero de carrera. Si yo cogía una función que iba de R en R para estudiar la curvatura, que era lo que yo llamaba luego convexidad y concavidad de la función, ¿nosotros qué derivada cogíamos? No cogíamos la derivada primera, cogíamos la derivada segunda, ¿verdad? Y estudiábamos el signo que tenía esa derivada segunda. Decimos, pues dependiendo si la derivada segunda es positiva o es negativa, digo que mi función es convexa o cóncava, ¿cierto? Y yo diría, oye, pues a lo mejor puedo utilizar también un comportamiento similar con la derivada segunda para caracterizar la convexidad de la función que tengo ahora. El problema es que si la derivada primera, la función es varias variables, se está convirtiendo en el gradiente de la función, ¿quién cogía el papel de derivada segunda para funciones varias variables? Ya no era un vector, sino que evolucionaba a una matriz. Y a esa matriz, ¿qué nombre le poníamos? El nombre de matriz hessiana de la función, ¿verdad? Que era cuando cogíamos esa segunda derivada de nuestra función. Entonces, vamos a ver precisamente cómo podemos utilizar esa derivada segunda de forma adecuada para caracterizar la convexidad de nuestra función también. Lo que ocurre es que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la diferenciabilidad
de la función. Vamos a reescribirla, no para tener la notación como hacíamos en funciones de una de varias variables 1, sino para tener una interpretación un poco más geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a introducir nuestro concepto de diferenciabilidad de orden superior. Es decir, definición. Como vamos a estudiar simplemente esta definición, aquí de nuevo no estamos hablando ni de conjuntos convexos ni de funciones convexas, simplemente en general para una función de varias variables. Es decir, sea f una función que va de un s contenido en S1 en S1, función con el conjunto S distinto del vacío, para que por lo menos haya algo. Entonces, decimos que f es diferenciable, o bueno, diferenciable dos veces o dos veces diferenciable en ese punto que cogemos x rayita del interior del conjunto S si existen. Si te fijas, por un lado, si es dos veces diferenciable, entendemos que por lo menos va a ser una vez diferenciable. Y para que sea una vez diferenciable, tenía que encontrar dos cosas. Tenía que encontrar un vector adecuado y una función adecuada, ¿verdad? Entonces, por un lado, me hacía falta el vector que habíamos llamado v vector de Rn, ¿verdad? Que ya habíamos visto que este vector era precisamente el vector gradiente. Me hacía falta también una función alfa, perdón, función alfa que iba de E sub n en E sub 1, una función adecuada. Y lo que aparece nuevo aquí es que nos va a hacer falta también una matriz vamos a ponerle M, que sea una matriz n por n con coeficientes en R. ¿Vale? ¿Dónde? Vamos a pedir que esta matriz no sea una matriz de cualquier tipo, va a ser una matriz simétrica. Vale, pues quiero una matriz simétrica cuadrada con coeficientes en R. ¿Cuáles son las condiciones? En lugar de expresarlo mediante límite, lo vamos a expresar mediante esa escritura geométrica. ¿Eso qué significa? Que cualquier punto x me permite expresar mi función f en ese punto como lo que valía en el punto x rayita más lo que vale la función en el gradiente, bueno, vamos a poner antes del gradiente, el vector v traspuesto por el x menos x rayita más un medio de lo que vale el x menos x rayita por esa matriz M por el x menos x rayita. Y ahora aparece el término extra que sería la norma del x menos x rayita, pero como estamos derivando o estudiando derivadas dos veces, ponemos cuadrado por esa función alfa que va a depender del x rayita y va a depender del x menos x rayita. ¿Vale? Esto tiene que ocurrir sea cual sea el punto x que cojamos de nuestro conjunto S. Y lo que hacemos es que expresamos la relación con esta función alfa. Es decir, donde... Voy a llevar esto un poquito más para la... Ahí. Donde se verifica que ese límite, cuando x tiende el punto x rayita, de alfa de x rayita, punto y coma, x menos x rayita, eso vale 0, igual que ocurría cuando estudiamos la diferenciabilidad simplemente. ¿Vale? Lo que hemos añadido nuevo ha sido esa matriz M. Si te fijas, aquí ocurre una primera cosa y es que ese vector v de Rn
que me hacía falta para expresar la función de ese modo no es un vector cualquiera, es precisamente el vector gradiente. Y del mismo modo que ese vector v era precisamente el vector gradiente, también sabemos quién es esta matriz M. Es decir, primero, en la definición anterior, tenemos que, por un lado, ese vector v es precisamente el gradiente de f evaluado en el punto x rayita, mientras que esa matriz M es justamente lo que llamamos la matriz hessiana de f en el punto x rayita. ¿Vale? Aquí vamos a ponerle matriz hessiana de f en el punto x rayita. ¿De acuerdo? Del mismo modo, cuando tengamos un subconjunto S' contenido en S con S' abierto, diremos que la F es dos veces diferenciable en S' si F lo es en cada punto X rayita que cojamos del S'. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos este concepto y ya hemos estudiado esa derivada segunda que la estamos interpretando mediante esa matriz M, que es esa matriz hessiana, ¿cómo podemos utilizar esto para caracterizar precisamente si la función f es convexa o cóncava? Claro, para eso necesitamos un comportamiento sobre matrices previos, que es ser capaces de clasificar las matrices con las que vamos a trabajar. Entonces, fíjate que aquí, nota, dada una matriz en general M perteneciente a matrices cuadradas n por n con coeficientes en R, recordemos que cuando se decía que la matriz M era definida positiva. Recordemos que definimos, para especificar que esta es la definición, que M sea definida positiva, ¿qué implicaba? Implicaba un comportamiento con vectores. Aquí hablamos simplemente de matrices cuadradas. Pues para que fuese definida positiva, yo tenía que coger un vector v cualquiera, multiplicarlo por la matriz M y multiplicarlo de nuevo por el vector v. Aquí estamos interpretando que los vectores v son siempre vectores columna, como una álgebra lineal, por eso multiplicamos fila por la matriz por el vector columna. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que eso tiene que darme siempre estrictamente positivo, sea cual sea el vector v que cojamos de Rn, salvo cuál. Hombre, hay un vector que seguro que te va a fastidiar que eso sea estrictamente positivo. Como cojas el vector nulo por la matriz por el vector nulo, al multiplicar 0 por cualquier cosa, obviamente nos va a dar 0. Por eso en la definición de definida positiva excluimos siempre el vector nulo. Oye, ¿y qué significaba que fuese definida negativa? Claro que si nos vamos a la definición, pues una cosa muy similar es simplemente coger el vector traspuesta por la matriz M por el vector V y eso tiene que ser estrictamente 0, menor que 0,
sea cual sea el vector v que cojamos de Rn, pero de nuevo que no sea nulo, porque si cogemos el nulo, pues obviamente todo esto se nos fastidia, ¿verdad? Y había una alternativa que sería que no fuese definida positiva ni definida negativa, sino que ese estricto no fuese una desigualdad estricta, sino que fuese un mayor o igual o que fuese un menor o igual, ¿verdad? Es decir, además, si existe un W perteneciente a Rn, pero obviamente distinto del cero, tal que W traspuesta por Rn, perdón, por Rn, por la matriz M por W es igual a cero, decíamos que, por un lado, la M es semi definida positiva o que la M es semi definida negativa. ¿Qué esto qué significaba? Significaba precisamente que V traspuesta por la matriz M por V. Ahora la diferencia es que no pedimos que sea mayor que cero. Pido que sea mayor o igual que cero para todo vector V no nulo. Pero ojo, expresarlo de este modo no es suficiente, sino que justamente tiene que haber un vector de modo que el W traspuesta por el M por el W sea cero. Tiene que haber uno no nulo donde sí que nos da cero. Y semidefinida negativa es que el V traspuesta por la matriz M por el V sea menor o igual que cero para todo V no nulo. Y que hay un vector W, de modo que el W por el M por el W nos da cero. Claro, ¿cuál es el problema? Que si yo te doy una matriz, estudiar si la matriz es definida positiva o negativa o semidefinida con esta definición es horrible, es un coñazo. Entonces, habíamos estudiado caracterizaciones de estos conceptos. Y había esencialmente dos tipos de caracterizaciones que dependían o bien de los autovalores o bien de los menores principales, que eran esos determinantes que íbamos cogiendo conforme la matriz íbamos ampliando, la verdad. Obviamente el de los autovalores nos da bastante información directa, pero el problema es que implica tener que calcular el polinomio característico y todos los autovalores de la matriz. El de los menores principales no siempre es concluyente porque la información es más fácil de obtener. Pero bueno, tenemos esas dos caracterizaciones. Es decir, recordemos que podíamos caracterizar estos conceptos mediante los autovalores o los menores principales de la matriz. Si lo recordamos, vamos a estudiar qué ocurría. Aquí teníamos qué ocurría con el concepto, ¿verdad? Pone aquí tipo de matriz. Vamos a poner luego qué ocurre con los autovalores. Y vamos a poner luego qué ocurre con los menores
principales. Yo a lo mejor estoy acostumbrado a ponerle a los autovalores lambda sub i, por ejemplo, y a los menores principales le ponía un delta sub i. No sé si utilizaba esto también, pero bueno, eso es Sí, una... Vale. Entonces, esencialmente lo que tenemos son 4 tipos, ¿verdad? Es decir, los 4 tipos serían... Hay más tipos, ¿no? También está el concepto de indefinida, pero los 4 tipos que nos interesa a nosotros estudiar va a ser que M sea definida positiva, que M sea definida negativa, que la M sea semi definida positiva o que la M sea semi definida negativa. Claro, con autovalores es súper sencillo. ¿Por qué? Porque para los autovalores, para que sea definida positiva, lo que queremos es que todos los autovalores lambda sub i sean siempre estrictamente mayores que 0. Si ponemos una matriz n por n, pues para todo i desde 1, 2 hasta n. ¿Y qué ocurre con los menores principales? Pues una cosa muy similar. Queremos que todos los menores principales delta sub i sean también estrictamente positivos para todo i que va desde 1, 2 hasta n. Uno dice, oye, pues mira qué bien. Del mismo modo, si saltamos a semi definida positiva, lo que diríamos es que todos los autovalores lambda sub i son mayores o iguales que 0 para todo i desde 1, 2 hasta n y existe por lo menos un lambda j que es igual a 0. Mínimo tiene que haber uno que sea 0. Con los menores principales, ¿qué ocurre? Bueno, lo que estamos diciendo es que todos los menores principales son mayores o iguales que 0 para todo i desde 1, 2 hasta n y que si hay uno que sea 0, de ese en adelante todos son 0. Es decir, existe un j tal que los a sub r son 0 para todo j mayor o igual, perdón, para todo r mayor o igual que el j. Es decir, que de ese término adelante todos son 0. ¿Vale? ¿Qué ocurre con definida negativa? Que con los autovalores sí es sencillo. Para que sea definida negativa mediante autovalores, lo que estamos diciendo es que todos los autovalores lambda sub i sean menores estrictos que 0 para todo i, desde 1, 2 hasta n. Y lo mismo ocurre si lo estudiamos con los autovalores semidefinida negativa, es decir, que todos los autovalores lambda sub i sean menores o iguales que 0 para todo i desde 1, 2 hasta n y que tenga que haber al menos uno que sea 0. Pero ¿qué pasa con los menores principales para definida negativa? Que nos entran muchas ganas de decir, hombre, si definida positiva es que los autovalores son todos positivos y que los menores son todos positivos, para definida negativa, que es que los autovalores sean todos negativos, pues pedimos que los menores sean todos negativos. No, señor, no es eso correcto, sino que los menores deben ir alternando el signo empezando en negativo. Es decir, aquí el primero tiene que ser negativo, el segundo tiene que ser positivo, el tercero negativo. ¿Y eso cómo lo podemos poner de forma general? De forma general lo que estamos diciendo es que el a sub i con el -1, ¿no? con el menos 1 elevado a ¿cuánto? Elevado a N. i tiene que ser como Bueno, y mayor que 0. Si lo ponemos así para decir cuando la i vale 1, menos 1 elevado a 1 por el a sub 1, ¿qué tiene que ser?
negativo, ¿verdad? Mm. Por eso el menos 1 elevado a 1 sería menos a sub i mayor que 0, que es lo mismo que si multiplico todo, me sale negativo. Entonces la forma de ponerlo es justamente, decimos simplemente que el menos, a lo mejor queda raro el menos i porque parece que es la unidad imaginaria, perdón, el menos 1 elevado a i por el determinante a sub i es positivo para todo i desde 1, 2 hasta n. Pero ojo, que esto significa que el primero es negativo, segundo positivo, tercero negativo y van alternando. ¿Qué ocurre que sea semi? Semi es que esto se convierte en un mayor o igual, es decir, menos 1 elevado a i por el delta i es mayor o igual que 0 siempre, pero en el momento en el que hay uno que sea 0, ya todos los que vayan por encima son 0. Es decir, existe un momento, un j, a partir del cual todos estos, me da igual que sea que lo pongas con menos 1 elevado a algo, porque si es 0, da igual por cuánto esté multiplicado, que todos los delta sub r son 0 para todo r mayor o igual que el j. Es decir, que si tienes una matriz 14 por 14 y el determinante delta 8 sale 0, ya el delta 9 tiene que ser 0 y el delta 10 0 y el delta 11 0, todos de ahí en adelante tienen que ser 0. ¿Vale? Esta es nuestra caracterización. ¿Por qué la ponemos? Porque precisamente nosotros queremos caracterizar las funciones convexas mediante el comportamiento de la matriz hessiana. ¿Y mediante qué tipo de comportamiento? Mediante el comportamiento que nos da que esa matriz hessiana sea definida positiva, negativa o semidefinida. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos ya nuestra primera caracterización, nuestro teorema, que nos dice lo siguiente. Es decir, sea, ya vamos a poner las condiciones que nos interesan sobre nuestro conjunto S contenido en E sub n, un conjunto que va a ser convexo, abierto y no vacío. Y nuestra función f que va de nuestro S contenido en E sub n, en E sub 1, que va a ser una función dos veces diferenciable en el conjunto S. Vale, pues entonces podemos caracterizar justamente la convexidad, es decir, f es una función convexa si y solo si, como la función es dos veces diferenciable, siempre va a existir esa matriz hessiana h sub f en el punto x rayita. Pues lo que queremos es que esta función, esta matriz hessiana, sea semi definida positiva en todo punto de S. A todo punto x rayita que cojamos de nuestro conjunto S. ¿Eh? Claro, cuidado porque esto es una caracterización de función convexa, ¿verdad? Y tenemos otro concepto que es el concepto de función estrictamente convexa. Y uno pensaría, oye, si convexa es que sea semi definida positiva, ¿verdad? Que es básicamente un mayor o igual, a lo mejor estrictamente convexa es que esa matriz hessiana sea un mayor estricto, ¿verdad? Es decir, que sea definida positiva. Cuidado porque no es un sí, solo sí entonces. Es decir, a la hora de caracterizar la convexidad estricta, debemos tener más cuidado. Porque no es tan fácil como nos gustaría. Es decir, teorema con las mismas condiciones, es decir, sea S contenido en S n nuestro conjunto convexo
abierto y no vacío, y una función f que vaya del S contenido en E sub n en el conjunto E sub 1, función que va a ser dos veces diferenciable, dos veces diferenciable en este conjunto S. Entonces, para estudiar la convexidad estricta no tenemos la misma implicación en ambos sitios. Es decir, F estrictamente convexa y aquí F estrictamente convexa, vamos a tener una condición diferente para la condición necesaria y para la suficiente. Por un lado, si f es estrictamente convexa, lo que podemos garantizar es que en particular la función f es convexa, y como la función f es convexa, tengo que esta matriz hessiana h sub f de x rayita es una función que es semi, o una matriz que es semi definida positiva, sea cual sea el x que cojamos de nuestro conjunto S. Pero no puedo garantizar que la convexidad estricta implique que esa matriz hessiana sea definida positiva. Lo que sí es cierto es que si la matriz hessiana fuese definida positiva, si tuviese ese mejor comportamiento, entonces sí que puedo garantizar que mi función es estrictamente convexa. Es decir, cuando la matriz hessiana sea definida positiva, en todo punto, entonces eso implica que la f es estrictamente convexa. Pero no es un sí solo sí, que es lo que uno pensaría, que hemos hecho casi siempre. El estrictamente convexo se traduce en que sea un mayor estricto. Si te fijas aquí, únicamente hemos hablado de funciones convexas, ¿verdad? Pero también habíamos estudiado en las lecciones anteriores funciones cóncavas. Todo este comportamiento que hemos hecho para funciones convexas lo tenemos también para funciones cóncavas, pero intercambiando las desigualdades o el que sea positivo por ser negativo. Ahora bien, en este teorema que tenemos aquí en esta caracterización, lo que estamos diciendo es que debe haber funciones que sean estrictamente convexas, donde, ¿qué ocurre? Donde la función h sub f no es definida positiva. Por ejemplo, vamos a coger la siguiente función, para que veas que esto puede fallar. Consideremos la función, vamos a poner una función sencilla f que vaya de todo r a todo r, dada por f de x igual a x menos 1 a la cuarta. ¿Vale? Claro, aquí lo de matriz se convierte en la función directamente. Es decir, calculamos cuánto valdría f' de x, que nos queda 4x menos 1 al cubo, y la f segunda de x, que nos quedaría 12 por x menos 1 al cuadrado. Claro, ¿qué ocurre con esta f segunda? Que tendría que estudiar si esta f segunda es definida positiva o no, ¿verdad? Sea cual sea el punto x que cojamos de R. Pero fíjate, aunque f sea estrictamente convexa, resulta que
h sub f de x, en este caso, es la función f segunda de x, que vale 12 x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y esta función qué le ocurre? Que se anula en el punto x igual a 1, ¿verdad? Por lo que esta función es mayor o igual que 0 para todo punto x que cojamos de R menos el 0, pero en x igual a 1 sí que es 0. Y eso implica que la h sub f de x es semi, Pero Pablo, ¿por qué quitas el 0? porque estamos diciendo que siempre aquí quitamos el punto 0, ¿verdad? Cuando multiplicamos por la matriz. Aquí cuando cogemos nuestra matriz, a la hora de estudiar la definición, si cogemos el vector 0, Ah, vale, sí, sí. cuando coja Sí, el pero... 0 por la matriz por el 0, eso seguro que me da 0. ¿De Mm. acuerdo? Lo que estoy buscando es justamente los puntos aparte del 0 donde eso pueda anularse. Entonces, en este caso, ¿eso dónde ocurre? Justamente en el punto x igual a 1, ¿verdad? Es que al ver el signo de mayor o igual que 0, me estaba liando porque el 0 no valía. Sí, sí, no, aquí realmente puede decir, oye, es que esto siempre es mayor o igual que 0, sea cual sea el punto x de R, ¿verdad? Solo que aquí, ¿qué Sí, está ocurriendo además? Que esta derivada segunda, ¿qué le pasa? Que justamente esto es mayor o igual que 0 siempre y en el punto 1 nos sale 0, ¿cierto? sí, Por lo tanto, esta matriz hessiana es semi definida positiva. Realmente, si uno lo quiere interpretar, lo que diría es, esta es la matriz hessiana, ¿verdad? A la hora de multiplicar, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? Os ponía aquí una nota. Porque si la h sub f de, voy a poner x rayita, ¿vale? Es esta matriz 12x rayita menos 1, entonces teníamos que calcular x traspuesta, ¿verdad? Por la h sub f de x rayita por el x, ¿verdad? Y esto lo teníamos que calcular para todo x de R menos el 0. Aquí es donde no cogemos el 0, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? En verdad, como x es un número, esto es simplemente x, ¿no? Es decir, que esta cuenta, ¿quién sería? Sería x por 12x rayita menos 1 por x, ¿no? Y esto es siempre, perdón, cuadrado, cuadrado. Y esto es siempre mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Aquí por qué quitamos el 0? Porque obviamente si coges la matriz hessiana, la evalúas en un punto y multiplicas por 0 y por 0, eso sale 0, ¿verdad? Pero es que resulta que esto también sale 0 para qué valores. Cuando el x rayita vale 1. Es decir, observemos que si x es igual a x rayita, que es igual a 1, entonces, Pablo, no entiendo lo de quitar el 0 otra vez. Qué lío me he hecho. tú fíjate, aquí en esta definición, cuando hablamos de la matriz definida positiva, es que cojas un vector, lo multipliques por la matriz y lo multipliques por el vector, ¿verdad? Pero el vector por el que multiplica no puede ser el vector 0 porque si es el vector 0 por cualquier matriz por el vector 0, siempre sale el vector, siempre sale el elemento 0, ¿verdad? Sí, pero estamos en el caso de... Estamos en el caso de una función que va de R en R. Entonces, la matriz es un número. Y el vector es un vector que ¿cuántas componentes tiene? Una componente, ¿verdad? Es como, si quieres aquí, en lugar de llamarlo X, lo llamas V. Este es tu vector.
Y este es tu vector, ¿verdad? Lo que pasa que el vector lo coges de R menos el 0, ¿verdad? Es que el vector aquí tiene una única componente. Cuando el vector tiene una única componente, realmente es un número, ¿verdad? ¿Entiendes? Vale. Entonces, tú imagínate que tú dices, si esta es mi matriz hessiana, ¿cuánto vale la matriz hessiana, lo que hemos llamado antes la matriz M, que es esa matriz hessiana en el punto 1? ¿Cuánto vale? Ah, pues sustituye, ¿verdad? Sería 12 por 1 menos 1, todo eso al cuadrado, es la matriz 0. Luego, si yo cojo el vector v traspuesta por la matriz M por el vector v, ¿cuánto sale esto? No hace falta que el vector v sea un vector no nulo, da igual el vector que sea, ¿verdad? Porque si cojo v por 0 por v, ¿eso cuánto me da? 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay vectores distintos del 0 de modo que esta cuenta es 0? Sí. Por ejemplo, basta tomar, podemos coger el mismo v igual a 1, v igual a menos 3, y así hay un montón de vectores en este caso, ¿cierto? Lo que está claro es que si coges el vector v como el 0, 0 por la matriz hessiana por el 0, te va a dar 0. Lo que estamos buscando para ver que es semi-definida positiva es que aparte de ese v igual a 0 hay otros, de modo que ese producto también nos da 0. ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Vale? Por eso, aunque esta función es estrictamente convexa, tenemos que la matriz hessiana no es definida positiva, no es con un mayor estricto que 0, porque no es un sí y solo sí. Tener buena información sobre la matriz hessiana sí que te da buena información sobre la función, pero el proceso contrario no es exactamente cierto. Es posible que aunque tu función sea mejor de la cuenta, aunque tu función f sea estrictamente convexa, resulte que la matriz hessiana no es semidefinida, perdón, no es definida positiva, sino que se quede en semidefinida positiva. Pero lo importante es que con esto tenemos ya una caracterización de todas las funciones convexas cuando tengo esa propiedad adicional de diferenciabilidad. Lo que digo, por ponerlo también por escrito, nota, es que para caracterizar las funciones cóncavas, tan solo debemos intercambiar las desigualdades entre sí y la parte, a ponerlo positiva, por negativa. Es decir, que si por ejemplo nos vamos a qué resultado, a este resultado que hemos caracterizado que f sea convexa, si yo quiero poner en lugar de f convexa f cóncava, en lugar de ser aquí un mayor igual, sería un menor igual. Y si f fuese estrictamente cóncava, pues pondremos aquí un menor estricto. Ah, y en este último resultado que hemos hablado de que f sea estrictamente convexa, eso implica que la matriz hessiana es semidefinida negativa en lugar de positiva. Y si la matriz hessiana es definida negativa, eso me implica que la función f es estrictamente cóncava. Es decir, que es únicamente el cambio que tenemos que hacer. Las caracterizaciones las hemos hecho en principio para funciones convexas, pero arreglarla para funciones cóncavas es simplemente intercambiar las desigualdades entre sí. Y esto es todo lo que queríamos hacer de momento con estas funciones convexas diferenciables. ¿Vale?